Hola, buenos días a todo el mundo. Gracias por vuestra presencia. Bueno, yo vengo en representación del Ayuntamiento de Zaragoza, como veis en la diapositiva. Me llamo Eduardo Romero y trabajo con un pequeño grupo de gente allí en el Ayuntamiento para implantar o para hacer que el software libre, el open source, sea posible dentro del escritorio municipal, dentro de los ordenadores que utilizan nuestros funcionarios municipales. Esta diapositiva representa un poco nuestra situación al principio y ahora, es decir, el camino del open source pues es un camino bonito, con árboles, verde, con algunos nubarrones por allá arriba. Es un camino que estamos ahí recorriendo y del que os voy a hablar un poquito hoy. Y me gustaría hacer primero un resumen de la situación del software libre en el escritorio en el Ayuntamiento. Nosotros en el Ayuntamiento en el año 2005 los grupos políticos decidieron, todos ellos en conjunto, que se debían aplicar políticas de uso de software libre, de herramientas open source dentro de nuestra organización. Entonces nosotros, pues bueno, en el área en el que a mí me compete, que es el escritorio, pues bueno, la verdad es que en el año 2005 estábamos bastante verdes en ese tema y bueno, pues decidimos realizar nuestro propio plan de cómo íbamos a ir implantando software libre dentro de los escritorios. Como podéis ver ahí, pues bueno, es un plan que se divide en varias fases, fundamentalmente en tres. Una primera, en la que en el año 2005-2006 empezamos a implantar herramientas de software libre sobre nuestro escritorio, que en ese momento es Windows XP. Herramientas que nosotros llamamos ligeras, porque son herramientas que no necesitan una gran adaptación por parte de los usuarios, tampoco por parte de los técnicos. Sustituimos navegador de Internet, sustituimos gestor de correo electrónico, algunas herramientas de reproducción de vídeo, de audio. Es decir, empezamos, como veis ahí, por la parte más sencilla. ¿De acuerdo? Y después, en el año pues bueno, 2007 más o menos, empezamos a dar otro salto en la utilización de herramientas de software libre y es la sustitución de la parte ofimática. Las herramientas, la suite ofimática en el Ayuntamiento es utilizada ampliamente, es decir, todos los departamentos la utilizan. Entonces este es un paso bastante más complicado que el anterior. En ese momento pues tenemos OpenOffice como alternativa que nos parecía viable para sustituir nuestro Microsoft Office. Y bueno, hemos llevado ese plan adelante y lo hemos terminado. Es decir, en el año más o menos 2009-2010 tenemos prácticamente todos los ordenadores, nuestros 3.000 ordenadores, luego os daré unos datos, completamente con la ofimática, o una ofimática libre, utilizando formatos libres, formatos abiertos. Y un poco en lo que me voy a concentrar hoy es en nuestro plan de migración del sistema operativo a un sistema operativo libre. Es ya un tercer paso que afrontamos desde el año 2009 aproximadamente. Y bueno, decidimos en ese momento, si os fijáis, ahí delante hay una cosa que es el prototipo, que es que durante esos años nosotros, como os decía al principio, pues desconocíamos el mundo de Linux, la verdad, lo desconocíamos prácticamente todo. Pues bueno, durante estos años hemos ido aprendiendo, hemos ido haciendo prototipos y hemos ido probando cómo podíamos encontrar o cómo podíamos sustituir nuestro sistema operativo. Y en el año 2009 nos lanzamos y empezamos a utilizar Linux y como veis ahí, pues hay un conjunto de Linux diferentes, que son diferentes distribuciones, y ahora me gustaría explicaros un poquito por qué hemos ido saltando de unas distribuciones a otras, para llegar finalmente, como veis ahí, a utilizar Ubuntu al final. La historia de nuestros Linux la quiero explicar un poco en plan técnico para entender por qué hemos ido saltando de uno a otro. En el año 2005 pues tenemos, como sabéis, nuestros escritorios con Windows XP, tenemos en la parte servidor aquí abajo nuestros servidores Novell Network, que ahora actualmente están ejecutándose sobre sistemas operativos Linux. Bueno, y tenemos una compartición de ficheros para todos nuestros usuarios, donde ponen sus ficheros, los pueden compartir, hacemos copias de seguridad. Para que esa conexión entre el cliente y el servidor sea posible, pues hay que colocar aquí un elemento intermedio en los clientes, que es un conector, un cliente para esas redes, para poder acceder a esas carpetas compartidas. Por supuesto, es un cliente que nos ofrece Novell, es un cliente, y como veis aquí tenemos el candado porque es un producto cerrado, que te ofrece Novell, lo instalas y funciona. Cuando decidimos pasar a Linux, nosotros evidentemente tenemos que seguir dando a nuestros usuarios las mismas prestaciones que dábamos antes y, pues bueno, ¿qué Linux
teníamos en el mercado en ese momento que permitiera conectar con nuestras carpetas compartidas en red? Pues en ese momento existe una distribución de SUSE, una distribución con soporte comercial que se llama SLED, SUSE Linux Enterprise Desktop, y es una versión que tiene un cliente específico, podéis ver aquí, un cliente para esas redes Novell, de forma que instalando en ese Linux ese cliente para redes Novell podemos acceder a esas carpetas. Es un cliente también cerrado. ¿De acuerdo? Utilizamos esta distribución durante un par de años, es nuestro primer prototipo que nosotros, nuestro primer Linux, ya no es prototipo, que llamamos AZ Linux versión número 1, pero encontramos que es un Linux que va quizás demasiado lento. Es quizás, al ser una versión con soporte comercial, muy estable, pero quizás no está la última en cuanto a las últimas actualizaciones, los últimos parches sobre los programas. Y entonces decidimos, pues bueno, buscar alternativas. Una alternativa que vimos en ese momento que podía ser viable en nuestro caso era la utilización de una distribución, digamos, de comunidad, que además, fijaros, tenía que seguir produciéndose esta compatibilidad entre el sistema de ficheros compartidos y el Linux. En ese momento, OpenSUSE, elegimos esa versión de comunidad y hacemos un pequeño truco de magia colocando el kernel de este SLED, colocándolo dentro de OpenSUSE, de forma que podíamos tener compatibilidad con este cliente de Novell, podíamos seguir utilizando ese acceso a carpetas compartidas, pero a la vez teníamos una versión de comunidad con las últimas versiones. Pero bueno, aún así, fijaros que en este esquema siempre tenemos aquí un elemento intermedio, un elemento cerrado, que a nosotros pues bueno, nos creaba un poco de angustia porque bueno, pues teníamos ahí un elemento que no controlábamos nosotros. No lo controlábamos y entonces, además el invento este que hacíamos, esta magia que hacíamos de traspasar kernels de un lado para otro, pues la verdad es que nos asustaba un poco en cuanto a la estabilidad del producto. Hace aproximadamente un par de años, pues bueno, estamos preocupados con esta situación y empezamos a investigar sobre si existe alguna otra posibilidad. Y encontramos que existe un paquete que se llama NCP File System. Es un paquete que viene en cualquier distribución de Linux, es un software abierto, con licencia GPL. Es un software quizás no tan completo como el cliente de Novell, pero podía independizarnos, digamos, del Linux que queríamos utilizar. Entonces, en ese momento, hace un par de años, pues tenemos que decidir qué distribución, porque este paquete funciona. Hemos hecho algunas mejoras que luego os comentaré con Cential y podemos elegir la distribución. Y bueno, como podéis suponer, pues nuestra distribución elegida es Ubuntu 12.04. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿por qué elegimos Ubuntu 12.04? Pues bueno, fundamentalmente voy a hablaros de estos tres aspectos. Uno, el primero de ellos es porque tienen un camino definido de cómo van a ser las actualizaciones, de cómo va a ser el futuro de esta distribución. Segundo, por la comunidad. Ahora entraré un poquito más en detalle. Por la comunidad amplia en cuanto a gente que trabaja tanto dando soporte como voluntariamente. Y por último, por la posibilidad de encontrar un soporte profesional, en este caso nuestros compañeros, además aquí cerca en Zaragoza, de Cential, un soporte profesional para esta distribución. Bueno, sobre el camino definido, pues bueno, elegimos la versión LTS, Long Term Support, pues bueno, porque tiene, fijaros, 5 años digamos, de soporte o de vida, porque la verdad es que las versiones que teníamos anteriormente, pues la vida de esas versiones era muy corta, 2 años. Nosotros, en nuestra estructura organizativa, no podemos estar cambiando de sistema operativo cada 2 años. Es complicado para nosotros. Bueno, lo importante es que hay definido un camino. Te guste más o menos, pero hay un camino definido de cómo van a ser las versiones, de cómo pasar de unas a otras, de cómo conseguir, por ejemplo, hemos estado hablando con Jorge estos días, de cómo conseguir tener la versión 12.04, pero poder aplicar mejoras de los kernels nuevos en cuanto a tarjetas de vídeo y módulos de otro tipo. Es decir, hay un camino definido, que es lo que nos preocupaba a nosotros. Como os comentaba, segundo punto, la comunidad. Pues bueno, todos sabéis, los que utilizáis sobre todo Ubuntu, pues que existe una gran comunidad de personas en el mundo pues que
y que cualquier duda o problema que tengas, pues tienes multitud de blogs, de foros, de tutoriales, de vídeos que te ayudan a realizar cosas en Ubuntu. Fijaros también, siempre, pongo ahí, siempre existe un paquete dev. Es decir, cuando alguien piensa en hacer algo para Linux, lo hace siempre en paquete dev lo primero. Y a lo mejor luego lo tenemos en otro tipo de paquetería, RPM o para otro tipo de distribuciones, pero todo el mundo piensa en hacer sus paquetes para Ubuntu. Y luego también otra de las decisiones de comunidad que nos afectaban a nosotros era que muchas administraciones públicas españolas están utilizando Ubuntu o similares a Ubuntu tipo Debian, pero concretamente Ubuntu, pues, por ejemplo, tenemos Jurex en Valencia, Linkat en Cataluña, Guadalines Edu en Andalucía, que es una distribución en educación que tiene cerca de 400.000 ordenadores con Ubuntu allí en las escuelas en Andalucía. Y bueno, pues para nosotros era importante tener a alguien también cercano al que poder consultar o apoyarnos mutuamente. Y también, tercer punto, pues la posibilidad, bueno, tenemos un equipo fantástico de técnicos, pero llega el momento en el cual hay problemas o soluciones de las que no podemos hacer nada o en las que técnicamente no llegamos. Entonces necesitábamos encontrar o tener un soporte para este producto. Ubuntu dispone de un soporte profesional, digamos Ubuntu Advantage, para el escritorio concretamente, no para el servidor, para el servidor supongo que también, pero para el escritorio concretamente. Y justamente pues teníamos aquí en Zaragoza, a 500 metros de nuestra oficina, el único partner de Canonical en España que nos podía dar esa facilidad. Entonces, pues bueno, decidimos trabajar con ellos, llevamos trabajando con ellos un año y bueno, y quería enseñaros. Bueno, trabajamos con ellos, tenemos una herramienta de ticketing en la que reportamos los problemas, vamos reportando aquellas cosas que vamos descubriendo, ellos los van investigando, digamos que ellos son los que se pelean un poco con Canonical para que las modificaciones entren en el kernel. Hemos conseguido recientemente pues, que modificaciones en ese cliente NCP que necesitábamos que se incluyeran en el kernel 12.04 de Linux, pues hemos conseguido que se metieran allí. Para nosotros es importante porque a partir de ese momento pues, tenemos más estabilidad en nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, como os digo, estamos trabajando con ellos. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo nos está yendo con ellos? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, le vamos a dar, de momento le damos el like del Facebook. Uy, va. Me he ido. Le damos al like, pero el like también se puede despinchar, ¿no? Tampoco es que le demos al like para siempre. Bueno, de momento le damos al like. Bueno, quería también contaros otros detalles técnicos de nuestra elección en Ubuntu. Pues bueno, cuando eliges una distribución Linux, pues te haces muchas preguntas. Te haces muchas preguntas como qué escritorio elegir, qué suite ofimática, qué vas a hacer con las aplicaciones, qué conjunto de aplicaciones vas a utilizar, qué vas a hacer con las aplicaciones que son diseñadas para Windows, están diseñadas para Windows y tienes que seguir, tienen que seguir funcionando en el escritorio de nuestros trabajadores. ¿De acuerdo? Y cómo manejar también este caos de paquetes que puede ser cada distribución. Bueno, en cuanto al escritorio, pues nosotros partíamos de nuestros Linux anteriores con Genome 2. Pero bueno, sabéis que Genome 2 desaparece, aparecen. Y justamente pues hace un par de años pues hay un poco de explosión ahí de escritorios diferentes. Tenemos Unity, Genome en sus versiones Shell y Classic, KDE, Cinnamon, que es un fork de Genome 3, XFCE, OpenBox. Bueno, existen ahí un montón de escritorios diferentes. Entonces, es una decisión difícil y nosotros, pues bueno, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del hardware, pues hacemos una pequeña tabla, más o menos, que veis aquí, y dice, pues vamos a poner estos puntos de vista y vamos a ver cuál es nuestra elección. Desde el punto de vista del hardware, pues lamentablemente tenemos equipos con 7, 8, 9 años que no soportan Unity, que no soportan Genome Shell, KDE justito, es decir, la realidad es esa con la que nos encontramos. Entonces, pues bueno, empezamos a descartar escritorios. Tenemos otro punto de vista que es el del usuario.
pues bueno, los usuarios, pues los cambios los llevan generalmente mal. Entonces no queríamos tampoco proponerles cambios muy radicales en cuanto al escritorio. Entonces pues hay una serie de escritorios pues bueno, que son cambios bastante fuertes para ellos. Entonces bueno, en esa, digamos, en esta tabla pues vemos que tenemos un par de opciones y elegimos en concreto Genome Classic. Quizás somos un poco conservadores, no elegimos Cinnamon porque nos da un poco de miedo este fork que está un poco de momento, desde nuestro punto de vista, un poco verde. Pero bueno, elegimos Genome Classic. Luego también os comentaré que esto nos preocupa un poco de la continuidad de Genome Classic y cómo Canonical y Ubuntu pues, plantee esto. La herramienta ofimática, pues bueno, sabéis que podíamos elegir dos alternativas, LibreOffice, OpenOffice. En el año 2009, cuando empezamos con OpenOffice, no había alternativa, pero ahora sí que la hay. Elegimos LibreOffice. ¿Por qué? Dentro de Ubuntu, pues bueno, es la distribución que viene con Ubuntu, perdón, es la suite ofimática que viene con Ubuntu y que viene con el resto de distribuciones Linux actuales. ¿De acuerdo? Es la distribución, digamos, con una mayor comunidad, y aquí os quiero enseñar también otra página web. Esta es una página web que no sé si la conocéis, se llama Olho, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Es una página web muy interesante que analiza las estadísticas de los proyectos de software libre y te permite además incluso poner un proyecto de software libre frente a otro. Entonces, pues, por ejemplo, estudiando esto, tenemos que en el lado izquierdo, en esta columna, tenemos OpenOffice y en esta columna de la derecha tenemos LibreOffice. Y, por ejemplo, viendo las estadísticas de los últimos 12 meses, pues vemos que el número de desarrolladores de OpenOffice 50 frente a 333 de LibreOffice. El número de commits que se están metiendo en el fuente, desde 4.000 a 21.000. Es decir, si repasáis todos los números, pues parece bastante claro cuál es la distribución en la que la suite ofimática en la que se está trabajando. Entonces, decidimos elegir LibreOffice. Y por último también, pues bueno, LibreOffice es formato de ficheros abiertos, ODF 1.2. 1.2 es el que utiliza también OpenOffice, con lo cual es compatible. Es decir, ahora mismo en nuestra instalación tenemos gente con OpenOffice, gente con LibreOffice, intercambiando ficheros y sin problemas, porque utilizan un mismo, digamos, formato de fichero. ¿Aplicaciones para elegir? Pues bueno, Ubuntu viene con un buen conjunto de aplicaciones, es decir, sus repositorios albergan, pues bueno, diferentes aplicaciones de todo tipo. La mayoría las cubrimos para nuestros trabajadores. También a veces necesitamos desarrollar aplicaciones, nosotros mismos estamos trabajando con Python, bueno, pues pequeñas aplicaciones para cubrir áreas que no están cubriendo algunas, son aplicaciones muy específicas de nuestra organización. Y luego tenemos ese problema que os comentaba antes, que es qué hacemos con nuestras aplicaciones Windows. Por ejemplo, tenemos un montón de bases de datos de Access que necesitamos trasladarlas a otro sistema, pero mientras eso se produce, ¿qué hacemos con esos Access? Pues bueno, estamos funcionando con Wine. Sabéis que es un no emulador de sistemas Windows en Linux, y la verdad es que estamos metiendo allí dentro, estamos metiendo Access, estamos metiendo algunas aplicaciones de biblioteca, estamos metiendo algunas agendas que necesitaban funcionar. Es decir, estamos consiguiendo que la mayoría de los programas funcionen ahí dentro. Funcionen ahí dentro y para el usuario sea transparente, porque es un botoncito que le da doble clic y adelante. Para lo que no conseguimos que funcione ahí dentro, que es muy poquito, pero existe, tenemos virtualización dentro del escritorio. Abrimos una máquina virtual y hacemos que el usuario en esa máquina virtual pues meta ese programa que tiene que utilizar. Intentamos evitarlo, porque la verdad que el rendimiento de la máquina se va un poquito abajo. Intentamos evitarlo. Y estamos un poco también investigando últimamente pues, de tener esas aplicaciones Windows, tenerlas en servidores remotos y acceder a ellas mediante protocolos tipo RDP. Pero bueno, esos son proyectos que tenemos o cosas que estamos un poco investigando. En cuanto a los paquetes, nuestros equipos Linux, digamos que todas nuestras modificaciones o todas nuestras interacciones con equipos Linux son siempre a través de paquetes.
Paquetes de dos tipos utilizamos. Paquetes de software. Bueno, pues el típico paquete Firefox, que tú lo instalas y tienes Firefox instalado. Thunderbird, VLC, el programa que sea. Son paquetes que están en los repositorios de Ubuntu, fundamentalmente. Paquetes que vienen de otros repositorios o que vienen de nuestros propios repositorios porque son nuestras propias aplicaciones, ¿vale? Paquete de software. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos paquetes de configuración, ¿vale? Yo pongo un ejemplo. Yo instalo Firefox, ¿vale? Pero Firefox hay que personalizarlo. Hay que ponerle un proxy, hay que ponerle una página de inicio, hay que ponerle unos marcadores, unos motores de búsqueda. Es decir, hay que personalizar ese programa. Nosotros para eso realizamos un paquete de configuración. Cada programa, básicamente cada programa tiene su paquete de configuración que adapta ese programa a nuestra organización. O no lo adapta, sino que configura ese programa para nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces tenemos paquetes de software y paquetes de configuración. Y para manejar toda esa paquetería que distribuimos a las máquinas, lo que nosotros no queremos, tenemos 3.000 ordenadores, no queremos intervenir manualmente, no queremos ir al PC y empezar a meter o quitar paquetes. Entonces necesitamos una herramienta que centralizadamente administre todos esos paquetes y los entregue a los clientes. Y aquí es donde empezamos a investigar también en su tiempo qué es lo que había, y lo que había la verdad es que no nos convencía mucho. Entonces pues tenemos aquí a dos compañeros, Alberto y José Antonio, que se han metido y han dicho, vale, tranquilos, no pasa nada, vamos a hacerlo nosotros. Han cogido su servidor web, han cogido su Django, han cogido su código Python y han creado un producto que se llama Migasfree, que es un producto además libre. Migasfree.org lo podéis ver, es un producto con licencia GPL que estamos utilizando y podríamos llamarlo un gestor de repositorios dinámicos. Lo explico brevemente. Yo tengo aquí un cliente y tengo ahí mi servidor Migasfree. Yo como cliente, cuando arranco, le digo al servidor Migasfree, me llamo Eduardo, estoy en la dirección IP tal, trabajo en el departamento de informática, pertenezco a tal, tal y tal grupo. Esa información se la mando al servidor. ¿El servidor qué hace con esa información? Coge la información y tiene una serie de reglas, el código que nosotros metemos en Migasfree, una serie de reglas y le dicen, vale, tú por tener estas características tienes disponible estos repositorios. Es decir, le monta al cliente unos repositorios al vuelo. Unos repositorios y le dice, tienes que instalar esta y esta aplicación. Y estas otras no las tienes que instalar. ¿De acuerdo? Es decir, el servidor le dice al cliente lo que tiene que instalar o no instalar de forma automatizada. Aparte, este software realiza también inventario, permite detectar fallos, bueno, hace varias cosas más. Si queréis echarle un vistazo, migasfree.org es un producto que yo creo que puede servir. A nosotros nos viene muy bien. Además, últimamente también tenemos otro compañero, Alfonso, que ha hecho un cliente de Migasfree para Windows. De forma que le estamos mandando paquetes a los Windows con software, estamos inventariando su hardware, inventariando el software de los Windows. Bueno, y en todo este lío, podríamos decir entre comillas, pues también encontramos debilidades y algunas amenazas que también las mostramos aquí. Como os comentaba al principio, la elección del escritorio. Es decir, nuestros escritorios no son tabletas. Parece que los sistemas operativos están diseñados ya para tabletas, para móviles, y quizás se olvidan a lo mejor un poquito del escritorio que necesita seguir trabajando de forma tradicional, con programas. No es un escritorio de consumo. Entonces, pues bueno, estamos un poco preocupados también porque esos nuevos escritorios pues requieren de un hardware muy potente. Y desgraciadamente en nuestra organización y muchas otras con las que consultamos, pues el hardware de momento hay que mantenerlo durante bastante tiempo. Bueno, es un punto ahí que encontramos, punto débil, digamos. Otro punto interesante es el del navegador. Quizás esto ya no es relativo tanto a Linux Ubuntu o a Windows, sino que lo que nos ocurre es que en un navegador Firefox, sabéis que ahora todas las aplicaciones se están diseñando para el entorno web. Pero en ese navegador Firefox que tenemos versión 12.0, por ejemplo, creo que es la que tenemos ahora mismo, tiene que funcionar, en nuestro caso, más de 100 aplicaciones. Más de 100 aplicaciones que utilizan Java, que utilizan certificados, que utilizan un modo de presentación diferente, y todas tienen que convivir en el mismo navegador, y a veces es difícil que todas funcionen al 100% bien. Entonces, es otro punto que a nosotros nos crea un poquito de ansiedad. Luego también lo que pedimos es más atención a los fabricantes de software. Bueno, a Zential no se lo pedimos, lógicamente, porque
Ellos están en esta línea, pero la verdad es que hay fabricantes de software y hardware que a veces les cuesta un poquito entrar en el mundo Linux. Por ejemplo, recientemente pues, tenemos casos de impresoras multifunción grandes donde existe un driver fantástico para Linux, pero el driver para Linux, existe un driver fantástico para Windows, pero no existe un driver, digamos, tan operativo como el de Windows en Linux. Es decir, y les decimos, oye, chicos, poner un poco más de ganas en esto, que nosotros tenemos aquí muchos equipos. Y otro problema también, que quizás tampoco es muy relativo a Ubuntu, es el tema de las smart cards, de los certificados. Es decir, el uso de certificados electrónicos. Desgraciadamente en nuestro país pues hay un poquito de lío en el uso de certificados electrónicos en entornos Linux. Certificados como el DNI electrónico, los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no están integrados perfectamente en OpenSC. Sin embargo, en otros países esto sí que está ocurriendo. Están integrados aquí en OpenSC y están funcionando bien. Nosotros todavía estamos ahí un poco... Y bueno, siempre que estuvo ayer Manuel Velardo de Cenati, siempre que lo vemos le reclamamos esto. Bueno, y para ir terminando, aquí tenéis un poco una imagen. Fijaros, este entorno que veis aquí es Migas Free, tenéis aquí el logo. Bueno, Migas Free, pues como os decía, permite hacer inventario. Esto es una imagen, quizás no se ven mucho aquí de cómo tenemos de los aproximadamente 3.000 equipos que controlamos con Migas Free, cómo están distribuidos ahora mismo. La parte azul es los equipos que tenemos con Windows XP. La parte amarilla es la parte de los equipos que tenemos con Linux, con nuestra versión anterior OpenSUSE. Y la parte rosa o roja es la parte de equipos en los que estamos trabajando ya con Ubuntu. Esta parte, nosotros vamos a intentar ir comiéndonos la parte azul, que es nuestro objetivo, y teniendo equipos con Linux. Y bueno, para finalizar, pues bueno, yo pongo aquí esta diapositiva para que... Es decir, estamos haciendo esto, es decir, es verdad que hay miedo a hacer estas cosas, ¿vale? Porque a veces no sabes a dónde vas a caer por aquí, pero lo estamos haciendo, es decir, se puede hacer, se puede hacer. Requiere tiempo, requiere una buena planificación, requiere recursos, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, aquí recuerdo un poquitín los criterios que hemos elegido para elegir Ubuntu. Ahí están nuestros datos, nuestro blog, nuestro correo, nuestro Twitter, para que bueno, nos escribáis, nos contéis, nos digáis lo que queráis. Estamos a vuestra disposición para ayudaros si es posible. Nada más. Gracias. Again, we have a few minutes for questions. Upstairs. Okay. Where's here? No, the other one. Yeah. Perfect. I will do it. Excellent. Hopefully. Hi. I've got two questions actually, so hopefully that's acceptable. Firstly, it would be interesting to get an idea of what kind of cost savings you've made throughout the project, and within that, I'd probably, I mean, it's interesting to me in terms of, I mean, you mentioned that the hardware is old, 8 or 9 years old, so you know, based on a sort of typical 3-year replacement of hardware, presumably there's a chunk of money there that's saved, plus there's the licensing, and I was just wondering if that had been quantified at all. And the other question... First question translation. Sobre los costes, ¿no? Efectivamente, ya lo has entendido, ahorro de costes, y ha citado, por un lado, la parte del hardware, que supone que es relevante, y por otro lado, la parte de licencias. Pregunta si está cuantificado. A ver, cuantificado no lo hemos cuantificado, esa es la respuesta. No hemos cuantificado porque es una decisión política que se toma en el año 2005 y es una decisión que hay que cumplir, independientemente de los costes. Te doy detalles. Por ejemplo, nosotros no pagamos licencias de ofimática ahora mismo. Es decir, y conozco muchas otras administraciones que les están apretando para pagar 200, 300 euros por ordenador. Si multiplicamos por 3.000 ordenadores podemos hacer un cálculo rápido de lo que nos estamos ahorrando. Nuestros ordenadores los compramos sin sistema operativo. ¿Vale? Si renovamos 500 ordenadores al año, ojalá fuera así, pero bueno, no los estamos comprando sin sistema operativo. Eso son un poco la reducción de los costes.
que hemos hecho, pero en general no nos hemos sentado y hemos hecho una hoja de cálculo con la reducción de costes. No lo hemos hecho. Second question. Yeah, the other one was, cards on the table. I work for Canonical, so this is all interesting to me. So you have Ubuntu Advantage, and clearly support's a part of that. I don't know whether or not you use Landscape, but I was wondering if there are actually any compliance drivers that led you towards taking Ubuntu Advantage. I mean, you're a public sector organisation. I know that it's quite common for compliance to insist that you must have professional support or official support. I was wondering if that was relevant to you, or you've just got support because you want support. La pregunta es si cuando contratasteis o decidisteis contratar soporte profesional, estar soportados por una empresa y además en este caso por Canonical, ¿fue una cuestión que era legalmente obligatoria, teníais que cumplir con ello, o era una cuestión que queríais hacer porque os interesaba por motivos obvios? No es una cuestión, es decir, no hay ninguna obligación de contratar por nuestra parte un soporte. Lo que sí que veíamos es que hay ciertos niveles técnicos a los que no llegamos nosotros. Somos un equipo pequeño de personas, técnicamente preparada, pero bueno, tener un soporte te permite pues, acceder, por ejemplo, a facilidades como tener mayor presión, podríamos decirlo de alguna manera, para modificar cosas del núcleo, por ejemplo, de Linux. Pero legalmente no. De hecho, nosotros pues bueno, hemos trabajado o trabajamos con Windows XP sin ningún soporte contratado. Gracias. Hi, I'm really interested in the human side of the changes that you've gone through. Your end users. Nobody likes change. Some people even really hate it. What did you guys do to address this? How did you pick it up? What have you found that really works to move people across to new technologies, to make them accept new ways of doing things, new ways of thinking about things? Sobre la parte humana de los cambios. La gestión del cambio, que llamamos nosotros. Evidentemente los usuarios cuando les trasladamos a un nuevo sistema pues tienen dificultades. Nosotros intentamos aliviarlas de varias maneras. Una de ellas es con formación. Es decir, por ejemplo, cada equipo que sustituimos con la ofimática, pues dábamos un curso de 20 horas a cada persona que cambiaba la ofimática. Cada persona que cambiaba a Linux le estamos dando un curso de 8 horas para adaptarse al nuevo entorno. Estamos también ayudándoles, un poco incentivándoles, por ejemplo, con hardware. Hubo un momento en el cual cambiábamos los monitores de tubo, los monitores por pantallas planas. Pues intentamos acoplar un poco nuestra migración a ese cambio, de forma que a la persona a la que le sustituíamos su equipo Windows por Linux o su ofimática Microsoft por OpenOffice, le cambiábamos también, es decir, le dábamos un pequeño regalo. Hay que jugar con eso, hay que jugar. No, porque al final, si no ofreces ese regalo o la formación para los usuarios, el cambio al final son todo problemas. Pero bueno, ahí estamos. Es un aspecto importante de la migración y en el que hay que dedicar esfuerzo. Es decir, pensar que el cambio, esto es muy sencillo, esto es muy fácil para el usuario, es un error. Para mí es un error. Hay que tratarlo con delicadeza, con mucha delicadeza, y planificarlo bien. Okay. Una última pregunta, very last question. Cuando habéis hecho la migración a OpenOffice, hay muchísimas aplicaciones Windows que usan las librerías de Visual Basic para generar directamente un Excel abriendo Excel. Eso con OpenOffice no funciona, ¿no os ha pasado? No, quizás no. Sí que es verdad que hay programación Visual Basic que tienes que sustituir. En nuestro caso no había mucha programación. Por ejemplo, no había macros. Puede ser un ejemplo, no lo sé si es exactamente lo que me dices. Sí. Hay muchos programas, por ejemplo, de gestión contable sí, que genera. Si exportas a Excel, no te exporta. Lo que te hace es lanzar una instancia de Excel y si no tienes Excel, no funciona. Pues no hemos tenido muchos casos de esos.
Ok, fantástico. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Gracias. Muy interesante experiencia.